firmó un acuerdo con los organismos multilaterales, básicamente todos los organismos multilaterales, pero con este en el programa mayor del Fondo Monetario, que es el que vertebra el programa macroeconómico. Ustedes recordarán, en el momento que se llega al acuerdo con el fondo, veníamos perdiendo reservas todos los días y teníamos un diseño de política monetaria muy complicado por el mecanismo del dólar blend y digamos, el tipo de cambio deslizante, y que había una brecha significativa y cada vez teníamos reserva más negativa. ¿Qué es lo que hace el programa con el fondo? Básicamente elimina el blend, elimina las reglas de deslizamiento cambiario, eh, hace una desregulación de reglas cambiarias, sobre todo para las personas físicas, no para las empresas todavía. eh, el tipo de cambio comienza a flotar con bandas, o sea, con bandas que se deslizan hacia arriba al 1% partiendo de 1.400 y hacia abajo partiendo de 1.000, también al 1% pero en pendiente negativa, y anticipa un volumen de recursos para reformar el balance del Banco Central, que tenía, como todos sabemos, un problema digamos, de escalabro patrimonial, porque había reservas negativas. Eso es raro, pero es como si hubiéramos usado las mercaderías que dejaron en el warrant para entender de qué se trata lo que estábamos haciendo. O sea, usábamos plata de otro como para cubrir nuestras reservas. El programa del fondo tiene la lógica de sanear el activo del Banco Central, y que de ahí en más el gobierno lograra comprar sistemáticamente reservas, algo así durante el resto del año por 15.000 millones de dólares, de los cuales debía acumular reservas por 9.500. Eh, la lógica esa continúa los años siguientes. La idea es ir hacia una acumulación de reservas del orden de 100.000 millones de dólares, quizá un poco más adelante, pero está topeado el número que estiman allá para 2030. Pero la lógica del programa es: la Argentina emite a partir de ahora solo contra reservas, y esa emisión en base a reservas hace que el Banco Central se vuelva a parecer a los bancos del resto del mundo y deja de darle préstamos a la tesorería y digamos, a otros emprendimientos. Y el núcleo del esfuerzo es a robustecer la posición cambiaria del Banco Central y, por supuesto, del país. El segundo componente del programa, que no está enfatizado, pero que es muy central, es el diagnóstico que la Argentina, para poder volver a los mercados de capitales, tiene que reducir la deuda neta respecto al producto de una manera muy sustancial en los próximos 5 o 6 años. El, el, el- Ustedes leen el documento, que son como 150 páginas. El documento por primera vez digo por primera vez, multilaterales, hace un estudio muy cuidadoso de la deuda y retira de la deuda total algo así como 215.000 millones de dólares que el Estado se debe a sí mismo. Entonces, lo que dice es: la deuda neta no es una deuda grande, es 37 puntos del producto,
pero el programa sugiere, por razones que ahora vamos a ver, reducirla a 20%. Ustedes recuerden que nosotros tenemos 37% de deuda respecto al producto, que es la mitad de Uruguay y un tercio de Brasil, no porque hemos sido austeros o cuidadosos, sino porque nadie tuvo la locura de prestar. O sea, tenemos poca deuda porque hemos hecho babasada. Entonces, la lógica del fondo es que nuestra institucionalidad, y yo coincido con esa visión, tiene una incapacidad de soportar deudas importantes. Cuando hay deuda importante, o defaulteamos o, digamos, hay inconductas institucionales, para decirlo de una manera. Y la forma que ellos lo resuelven es decir, el programa estructural de Argentina debe apuntar a lograr una deuda pequeña, lo cual permitirá bajar sistemáticamente el riesgo país, o sea, llegar a niveles de 300, 250 puntos básicos, no tiene la pretensión que lleguemos a los riesgos uruguayos, que son 80 puntos básicos, pero, y acá viene un punto que es muy importante para entender el programa, eh, la lógica es, cuidado, aun cuando reduzcan a 250 puntos básicos, a las tasas que está el bono de 10 años de Estados Unidos, eso lleva a una tasa de 7%. Si fuera 300, a una tasa de 7,5%. Como la deuda está reestructurada al 3%, simplemente ir renovando la deuda sube la carga de intereses de manera dramática. Por eso, ese fue el problema que tuvimos durante los 90, que a medida que vencía la deuda reestructurada, se la reemplazaba por deuda muy cara. El planteo del fondo es: tengan de ahora en más superávit fiscal primario y cubran más que los intereses, y a lo largo del tiempo, a medida que la economía crece, la deuda respecto al producto caiga de 37 a 20%. Digo, no es una consideración menor porque viene ligada al punto anterior, que es acumulen muchas reservas. La lógica del programa es: se acumulan muchas reservas y si reducen la deuda respecto al PBI, allá por el 2029, 2030, van a poder empezarnos a devolver a nosotros la deuda que tienen, digamos, colocando en los mercados y dejando esta anomalía, que los préstamos de emergencia del fondo para nosotros son préstamos a muy largo plazo. O sea, la lógica del programa trata de, digamos, haciendo un largo viraje, volver a la institucionalidad del fondo, que es: usen los préstamos en una emergencia, no crean que van a sustituir los mercados por nosotros, que en el fondo ha sido durante mucho tiempo la estrategia que hemos seguido. Dicho esto, yo coincido con ese enfoque porque tiene no solo el problema de tolerancia a la deuda. Yo formo parte de la la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, mucho, dos por tres, porque hay que pagar las deudas. O sea, dada esa cultura generalizada, el abstenerse de tener deuda me parece un paso razonable, ir a deudas cada vez más chicas que además nos fortalezcan para desarrollar nuestro sistema financiero, que es muy difícil desarrollar sin reserva externa. O sea, el menor soplido vuela todo por los aires, los depositantes saben que estamos usando los encajes de los bancos para
hacer pagos, o sea, el nivel de fragilidad es enorme. Entonces, el programa, me parece a mí, con mucha sabiduría, trata de resolver ese problema y yo creo que está planteado muy lúcidamente. Y acá vamos al, al punto que sigue, porque este programa, a mi modo de ver, muy bien hecho, con la dificultad que el gobierno argentino no lo respeta, pero eso, sobre eso vamos a volver luego. El tercer elemento del programa que yo le encuentro extraordinario es que el programa dice que Argentina tiene que estar en superávit en cuenta corriente. ¿Por qué tiene que estar en superávit en cuenta corriente? La lectura subyace en el programa que vamos a tener un gran éxito en extraer de nuestro subsuelo, de nuestro patrimonio, gas, petróleo, minerales, y dice con un criterio razonable, hagámoslo sostenible eso. Si ustedes utilizan la riqueza del subsuelo, reduzcan la deuda y reduzcan la deuda y generen un superávit en cuenta corriente que evite los riesgos de enfermedad holandesa por explotar los recursos naturales y construyan un escenario donde año a año se vaya consolidando una lectura favorable sobre Argentina, donde prácticamente no se perciban riesgos. O sea, si uno creyera que el gobierno va a respetar esto, yo reconozco que aún a mi edad tengo esta ingenuidad que alguna vez vamos a respetar lo que firmamos. eh, la lógica es decir, Argentina ha sufrido mucho en su crecimiento, no solo de la mala asignación de recursos, de la economía cerrada, el exceso de intervención estatal, sino ha sufrido mucho por violentas crisis cada 4 o 5 años debido a la inconsistencia de sus políticas y un país que tiene esa tradición, o sea, si lograra reducir la volatilidad, solo reducir la volatilidad le asegura un ritmo de crecimiento más alto, cosa que es muy central para poder corregir los problemas de empleo, los problemas sociales que tiene el país. Entonces, anoten esto del superávit en cuenta corriente debido a, ya, no nos están pidiendo algo muy distinto a lo que hace Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, eh, digamos, los países que tienen recursos naturales, ¿no? Dice, bueno, si ustedes están extrayendo recursos de su suelo, hagan un fondo soberano. La forma para que no tengamos la tentación de robar el fondo soberano, dice, acumule reserva en el Banco Central y reduzca la deuda sistemáticamente. Cosa que está en el programa de no tener déficit y el crecimiento va subiendo el denominador y la deuda va cayendo en un contexto donde no tengan déficit en cuenta corriente, la apuesta del fondo es esto, va a fortalecer la economía porque, y acá viene el cuarto punto que quiero anotar para todos ustedes, la tasa de ahorro argentina sube sistemáticamente. Entonces van a depender más del ahorro doméstico, van a tener un alto ahorro, van a tener una mayor inversión, van a tener menos volatilidad, van a tener un banco central saneado, van a tener una deuda muy baja. Eso debería contribuir a un riesgo país razonablemente bajo a pesar de la terrible reputación y crear las condiciones para una década muy venturosa la próxima década. Tanto es así que a mí me cuesta creerlo, pero el fondo está hablando de una tasa de 3% cuando el país le ha costado crecer más del 1,5% cuando uno mira series muy largas. Y la parte del supuesto del fondo tiene que ver con este fortalecimiento del ahorro interno, la remonetización, la mejora del sistema financiero, del mercado de capitales,
la mejora de la situación financiera del Banco Central, la menor deuda pública y que eso vaya construyendo una suerte de círculo virtuoso que nunca lo pudimos hacer mientras yo viví, pero bueno, está ahí la, la especulación del programa, que es bastante fuerte. Ese programa ha recibido sobre esa base, sobre esa espina dorsal macroeconómica, ha recibido el apoyo del BID, del Banco Mundial, de la CAF, y además un, una valoración muy positiva de todas las tesorerías de los países desarrollados, que también ven el riesgo de que por distintas razones, por la dominancia fiscal en los países desarrollados, tengamos en los próximos años en el mundo tasas reales positivas que para un país como el nuestro es letal si no hacemos el saneamiento. Entonces, si uno ve todo esto, esto es el programa, muy atractivo, bien diseñado, razonable. Ahora vamos a los problemas que tiene el programa. Vamos a los problemas. El primer problema que tiene es que parte de números exageradamente favorables en materia de déficit en cuenta corriente. El programa supone que tenemos un déficit en cuenta corriente mucho menor que el que yo calculo. O sea, que este año el punto de partida es de un déficit externo mucho mayor que el fondo asume, lo cual eh, implica hacia el futuro un sendero de corrección o de crecimiento exportador muy vigoroso para volver a la lógica del programa. Eh, es decir, si ustedes, la foto inicial es distinta de la verdad, ahí hay un problema ya en el programa, en el esfuerzo que hay que hacer. Y como el déficit en cuenta corriente es más grande que el que ellos suponen, el esfuerzo está, es como lo me pasa a mí cada vez que voy al cardiólogo. Si no me chequea la balanza, yo subestimo mi peso. Entonces, siempre primero a la balanza. Y él dice, no, no partimos de los pesos que usted dice. El peso verdadero es varios kilos más y bueno, ahí hay que, nunca lo he podido corregir, así que eso no. Hay cosas que son muy estructurales para corregir. Tendría que bajar mi ingesta que no ha formado parte de, digamos, conceptualización. Así que digo, para no hablar de Argentina y no reconocer las fallas propias. El primer problema es el déficit contable. Segundo problema, que es poco más complicado, toda la argumentación fue sanear el Banco Central. El gobierno fue a pedir los recursos a los organismos multilaterales con la idea que había quedado una herencia terrible, cosa que era cierta, de una gran descapitalización del Banco Central y que el gobierno quería capitalizar. Es decir, yendo a las viejas leyes de concurso, al Chapter 11 de los Estados Unidos, tenemos que hacer un concurso. Digamos, el pasado fue terrible, de ahora en más nos capitalizamos y nos vamos a comportar bien. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Firmamos el acuerdo, nos dieron la plata y el primer día dijimos, no vamos a hacer lo que dijimos, vamos a distribuir dividendos del banco quebrado. Pero ¿cómo dividendos? Si el banco está quebrado, ustedes vinieron a pedir la plata porque estaba quebrado, ¿y cómo ahora van a distribuir 12.000 millones de dólares de dividendos? Bueno, el argumento fue que había ganancias contables y esa ganancia la quería tener el tesoro porque de esa manera, de esa trampita que hacemos siempre, no hay que comprar los dólares que habría que comprar, y si la deuda no la podemos renovar completamente, usamos este fondo que hemos puesto ahí, interna o externa, tenemos ahí liquidez que no teníamos. O sea,
La lógica del programa es que la liquidez se obtiene comprando reservas. Eso era hasta que se hizo esta norma donde el Banco Central le dio al Tesoro una liquidez extraordinaria que no estaba. Ahora vamos al segundo problema. Segundo problema es que el programa supone que el Banco Central compra sistemáticamente dólares. ¿Qué es lo que opina el presidente? El presidente opina que él no quiere comprar dólares, porque él lo que quiere es una inflación más baja. ¿Y cómo hace para tener una inflación más baja? Bueno, con que el tipo de cambio se vaya a revaluar y ponga presión sobre los precios más allá de la que hace cuando llama a las empresas, al ministro de Economía o a la el seguro de salud o rezaga los componentes de la ajuste tarifario o interviene en las negociaciones sindicales para que los aumentos sean menores de los que surgirían de la voluntad de las partes. Entonces, digo, ahí hay otro programa operando que el que está acordado y eso hay que ser consciente. El- no, siempre hemos hecho alguna de estas cosas. Yo me acuerdo en el Plan Austral, en el lanzamiento del Plan Austral, que fue un programa bien armado, bien diseñado, con gran participación del fondo. También al principio el Banco Central le hizo un depósito al Tesoro por si acaso, por si esta disciplina que pretextamos no es tan importante como hemos dicho que va a ser. Así que no es novedosa. Algo similar pasó al lanzamiento de la convertibilidad. O sea, no es algo que yo no esperaba. Conociéndonos, sabía que alguna cosa íbamos a hacer, pero no va en el espíritu del programa. Y no va en el espíritu del programa que no compré. Los dólares hay que conseguirlos o por compra o por préstamo o por acceso al mercado de crédito. El acceso al mercado de crédito, todavía el riesgo es muy alto y ojo, cuando uno mira el riesgo tiene que mirarlo, no, si mirando la tasa nueva que va a surgir, porque la tasa esa va a hacer que los gastos de intereses se disparen hacia adelante. Por eso hay que ser tan cuidadoso y tan prudente en no endeudarse o endeudarse en lo mínimo posible, para eso hay que comprar dólares, en fin, hay que hacer esa tarea. Pero acá viene, y para no hacerlo muy largo, el último problema. El presidente, digo el presidente porque en realidad el operador es él, el presidente tiene la idea, no está lejos de la realidad, que los argentinos tienen dólares. Y él dice, en vez de hacer el sacrificio que dice el programa que tengo que hacer, restringiéndome, exportando, convocando inversión directa, ¿por qué los argentinos no venden los dólares, los hacemos circular y con eso eh, es menos duro el programa? Y es verdad, si los argentinos creyeran que lo que eran los dólares, es menos duro. Ahora, para eso está buscándose algún mecanismo que sea una suerte de whitewash, de blanqueo, de, digamos, no question ask. O, ah, digo, no es la primera vez que lo hacemos, los dos blanqueos recientes han juntado 150.000 millones de dólares, por lo tanto, no es que no hay ese problema. Yo creo que si se va a hacer algo de eso, lo mejor es hacerlo por ley, hacer una ley que tenga dos aspectos. Uno, elimina el régimen penal cambiario, que es un régimen disparatado que viene de hace 50 años, que era un instrumento que el gobierno militar de Lanús se había puesto. Ustedes se acuerdan que era la época que había muchos secuestros de las organizaciones sediciosas. Entonces, el gobierno militar ponía como delito operar en dólares, y ahí viene el régimen penal cambiario. Yo creo que eso sería bueno que lo derogaran, y si es necesario, a mí se me había ocurrido, que haya mucha gente que tiene dólares que compró en todas estas cosas, que no se convenció en el último blanqueo, pero ahora con el programa del fondo, consolidada más
situación estaría dispuesta a hacerlo. Bueno, hagamos una ley de blanqueo, derogamos el régimen penal cambiario, pero no hagamos un experimento peligroso porque ahí va a quedar mucha gente, digamos, está el riesgo de que crean que no va a haber sanciones y después las sanciones aparezcan. Por eso, la mejor forma de hacer, si hay que hacer eso, que no estaba previsto, pero es comprensible, yo lo haría limitándolo a $300.000 y lo haría con un régimen muy generoso, pero por ley y derogando el régimen penal también. El último punto es que de nuevo el presidente opina que el país debería tener déficit en cuenta corriente, no lo que firmó, sino déficit, porque dice él que tendríamos que tener déficit. Bueno, pues los argentinos tienen riqueza, deben de vivir, deben de gastar más de lo que producen, porque tienen acumulada riqueza. Bueno, el problema que yo veo a ese argumento es que nunca ocurre y lo mejor es eh, hacer el saneamiento primero y que después venga el brote de confianza. No esperar el brote de confianza y no hacer el saneamiento. A mí me parece que cuanto más respetemos el programa, cuanto más compremos, cuanto más reserva acumulemos, cuanto más reduzcamos la deuda, cuanto más tengamos de vigor en nuestras exportaciones, más rápido va a ser la credibilidad, más rápido va a ser ese proceso que están buscando de recuperación de la confianza, más rápido va a ser el retorno de capitales. Yo creo honestamente que si el Banco Central compra todos los días 150 o 200 millones de dólares de reserva, empieza a haber una caída de riesgo país dramática, porque las dudas que hay es sobre este aspecto. Pero bueno, ese es el programa. El programa implica algún ajuste adicional en la reducción de subsidios. Eso no es consistente con el rezago que se está imponiendo al ajuste tarifario, pero supongo que eso tiene un tono electoral y luego de la elección habrá la dosis final de saneamiento. Eh, Espero que esta exposición breve, concisa, pero que ha buscado marcar los rasgos fundamentales del programa. El último que quiero marcar, que es muy importante para la narrativa, es que el programa supone que el gasto no baja más. O sea, no baja más en relación al PIB. O sea, que lo que se había que hacer ya se hizo y que lo que queda por hacer, o sea, la baja de subsidios en los precios públicos, en las tarifas públicas, se ve compensado por un problema estructural que tenemos, que es el envejecimiento de la población. Yo hoy en el discurso que tenía preparado, si me tocaba intervenir en la Cámara de Diputados y finalmente se realizaba la sesión, voy a cerrar con esta nota, siempre hay que cerrar con un happy ending. Yo había pensado utilizar la metáfora que la tarea más importante que enfrenta León XIV en sanear el sistema previsional de Vaticano. O sea, el Papa Francisco logró sanear el money laundering, que era un problemón, pero no logró sanear el problema previsional. Y el problema previsional es que antes había un guardia suizo retirado cada 4 en actividad, ahora son los mismos los que están retirados que los que están en actividad, y el sistema es inviable. Entonces, ¿por qué uso el caso del Vaticano? Porque en el Vaticano no hay excusas, son todos formales. El problema que tenemos es que se expandió la expectativa de vida, no es la informalidad, es la expectativa de vida. Y acá viene el problema que tenemos nosotros. Entre 1990 y 2024, la cantidad de personas mayores de 85 años se multiplicó por 12, creció 1100%. La cantidad de gente que trabaja en negro, básicamente creció 30%. En blanco no creció. Pero digo, cuidado, tenemos un problemón. O sea, no sé si ustedes eso está en los números del fondo. A mí me llamó tanto la atención que fui a buscar cuánta gente de más de 85 años teníamos y descubrí que se había multiplicado
1.200%. Es un número extravagante. Entonces, eso nos hace subir las jubilaciones como lo nos hace subir el hecho que ya no las podemos devaluar como se lo hizo en los últimos 6 años. Entonces, están los intereses y la jubilación. Esas son dos cuestiones tan bien pensadas, pero digo, para cuadrarlas hay que respetar el programa. Espero haberlo ayudado, espero que nadie se enoje. A un cardenal se enojó conmigo el otro día, decir que esto del... Y yo lo decía de una manera simpática, lo decía, digo, es un caso que es fácil de entender. Ahí no hay trampa, es decir, está sobre la mesa el problema. El mundo vive un problema de envejecimiento atroz, no solo porque la gente vive, el número de gente más de 85 se multiplicó por dos, algo más de 12, pero la tasa de natalidad en la Argentina bajó de 800.000 en 2014 a 400.000 ahora, o sea, cayó a la mitad. En la ciudad de Buenos Aires es más agudo, es peor que en Italia. Entonces creo que esa racionalidad que está en el programa debemos rescatarla. Muchas gracias a todos. Está apagado el micrófono, Pregunta, Alo. no sé si... Bravo. Adelante. No, simplemente dije bravo a Ricardo López Murphy. Ah, muy bien, muy bien. Acá lo perdimos a Ricardo. ¿Estás por ahí? Sí, sí, te veo. Pues saliste de la pantalla como orador eh, en mi computadora. Eh, una cosa que a mí me parece es que poner metas de déficit en cuenta corriente o resultados en cuenta corriente no tiene mucho sentido económico. Lo que sí tiene sentido es poner las metas que tiene que cumplir el Estado, que es lo que puede hacer un Estado o un banco central, ¿no? Porque es cierto que en algún momento vamos a estar sacando muchísimo cobre de la cordillera, muchísimo litio, muchísimo petróleo, pero para poder llegar a sacar todo eso, acá tiene que llegar una cantidad de inversiones fenomenal del mundo, con lo cual eso es lo que va a financiar la compra de todo lo que se necesita para poder sacarlo. Y eso se va a reflejar en nuestra balance de cuenta corriente. No puede no reflejarse. Y no hay forma de que eso lo pueda esterilizar un banco central, porque a la larga implicaría hacerlo emitir al Banco Central para comprar dólares, ¿sí? Que en definitiva, si no del otro lado no hay una demanda, nos va a llevar a tener inflación. O sea, acá lo que hay que tener es metas que se cumplan en el Banco Central, metas que se cumplan en el sector público, y después el resto del mundo y nosotros decidiremos si hay déficit en cuenta corriente, si traemos nuestros dólares de afuera o debajo del colchón y los usamos, que también va a significar tener más déficit en cuenta corriente, ¿no? Yo, 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 yo simplemente describo el programa, o sea, no estoy, yo tiendo a pensar que el énfasis es, y yo simpatizo con énfasis en que haya un vigoroso crecimiento exportador previo al cobre, previo al gas, previo al petróleo, y que ese crecimiento vigoroso de las exportaciones sea un mecanismo que posibilite menor fragilidad y menor vulnerabilidad. Obviamente, si vinieran muchísimos capitales, vamos a tener déficit en cuenta corriente,
Lo que yo digo es cómo está armado el mecano. Ahora después la vida puede oponer, no, no son metas eso, está armado de esa manera porque la idea de que una situación frágil en cuenta corriente ha estado asociado históricamente a nuestras crisis cíclicas y bueno, esa es la alternativa que sugiere el fondo. Digo, eh, Sí, yo pero es que creo ahí que el fondo está. también forma parte de la obsesión que tiene el fondo para que bajemos el riesgo país a un ritmo muy, muy fuerte, de modo también de poder volver a colocar deuda a un ritmo muy grande para pagarles a ellos. Eso también está implícito. Sí, pero mi punto es, yo creo que el fondo, al poner esas metas, es el que se equivoca, ¿no? Porque es cierto que nosotros hemos tenido déficits en cuenta corriente que han terminado en una crisis, pero eso era porque el que justamente desahorraba o se endeudaba era el sector público, ¿no? Acá no está pasando eso, ni va a pasar eso. Entonces, en la medida que no sea el que toma esos recursos del sector público, que no produce nada, y el que tome eso es el sector privado, que sí produce, el repago está garantizado, ¿no? Sí, Me ahí parece que Aldo. están analizando quizás la economía, es cierto, con nuestros errores pasados, pero no con nuestros aciertos Oh, presentes. bueno, pero ahí Aldo, Hay un prontuario. sí, hay un prontuario y yo diría la cabra tira al monte, o sea, si toda la vida hiciste eso, es cierto que la conversión, yo he leído muchos años el Evangelio y siempre me recuerdo la parábola del hijo pródigo y que uno cambia y que el más pecador puede volver, pero si además se porta bien es mejor, o sea, y si exagera en su comportamiento es mejor. Y creo que lo que está ahí en el programa al fondo es esta idea de que si pudiéramos consolidar eso, eso iba a crear un clima más favorable. Este un poco no, no, no me parece que esté dicho, pues, tanto el fondo como yo, como tú, sabemos que el argumento que tú usas es cierto si el sector privado decide invertir más en la Argentina, va a haber déficit en cuenta corriente. Eso es verdad. Lo que ellos dicen es, el marco de política, salvo que recuperen la confianza a un ritmo extraordinario y nos puedan repagar antes y todo y olvidarse de nosotros. O sea, que hagan las cosas tan bien que se olviden de nosotros y nos paguen de una vez. Eso sería el sueño dorado de ellos. Pero digo, yo estoy tratando de entender los temores de ellos y me parece que lo han puesto en el programa de manera muy clara. No, ¿Alguna otra es muy pregunta? bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo juega el tipo de cambio en esta situación? Bueno, la idea de que vamos a tener superávit en cuenta corriente implica que el tipo de cambio real no se va a apreciar. Esa es al revés, o sea, que ves toda esa extraordinaria exportación que ellos ven venir del petróleo, del cobre, vamos a ir ahorrando, o sea, que va a subir mucho la tasa de ahorro y que en consecuencia vamos a subir mucho las reservas, vamos a bajar mucho la deuda en dólares y que eso nos va, o sea, estamos poniendo un actor que compra dólares como si fuera Gargantúa y va a impedir que el tipo de cambio real sea bajo. Vale la pena mirar los números del fondo y la forma en que eso cierra es como yo explico. Ellos quieren que nos ahorremos, quieren que hagamos el modelo noruego. Es decir, lo que saquen de abajo del subsuelo, ahórrenlo. Gástense los intereses, esa plata. No se gasten la plata que saquen. Digo, Rosendo Fraga. Bueno, muy bueno, Ricardo, toda tu exposición.
Yo, por deformación profesional, me gustaría una opinión tuya sobre el contexto económico y la elección bonaerense del 7 de septiembre y la legislativa del 26 de octubre. Es decir, una idea, bueno, ya me entendiste. Sí, yo creo que el gobierno, en mi opinión, es muy electoralista, por eso es el control de precios o la operación sobre los seguros de salud, sobre los precios públicos, sobre el salario, o sea, a ver, yo tampoco lo digo no lo estoy diciendo con malicia. Acá Nitro decía, a la inflación hay que darle con todo lo que uno tenga. O sea, si a la ortodoxia le sumamos la heterodoxia, mejor. Digo, están con una obsesión con la tasa de inflación, con la idea de que ese es el indicador que la opinión pública les da más margen para tener un resultado electoral significativo. Ahora, la verdad es que en el programa está implícito un enorme nivel de reformas. Básicamente hay cuatro grandes reformas que están implícitas. La primera es una gran reforma laboral, puesto en términos muy simple, no es solo dar vuelta a la rigidez que viene de la Rey Rocco de Mussolini, sino también, ustedes acordar, Rosendo, las reformas de Lanús, es decir, que antes había quitas zonales, o sea, había paritarias por región y después se fue a una paritaria nacional, o sea, están pensando en reformas muy importantes no solo de alargar el periodo de prueba, de nuevos contratos, de evitar la litigiosidad, sino, bueno, ahí hay un paquete ¿Por qué menciono eso? Porque el problema no es que el gobierno saque una buena elección, supongamos, borde el 40%. El problema es que no lo haga a costa de los que fueron sus aliados. O sea, lo que hace factible la reforma en la Argentina es que cambie el otro lado, no que la fracción del gobierno se amplíe a costa de quienes fueron sus aliados. Eso no cambia nada para la viabilidad parlamentaria. Entonces, ese es un tema importante. La otra reforma que está ahí implícita es la de coparticipación impositiva, que es prácticamente la misma. Ahí está la idea, y yo estoy de acuerdo, que yo vengo jorobando hace 35 años, de ir hacia un mayor, en realidad más tiempo que 50 años, pero a veces me olvido la edad. La idea es ir a un mayor nivel de correspondencia fiscal y eso de nuevo va a encontrar una gran resistencia en las provincias más pobres que han sido en general parte de la coalición oficialista. Segundo problema importante. Tercer problema, hoy estuvimos al borde de que le aprobaran la reforma previsional. Eh, yo confieso lo que he dicho. Yo hablé con el presidente de la Cámara y dije, esta es la última oportunidad, tenemos que hacer una reforma sensata. Esa reforma para mí es coronar lo que Menem de la Rúa habían intentado, que es unificar las edades en 65 años y hacer un régimen que sea prueba de moratorias, o sea, que no haya más moratorias. Pero para eso hay que hacer un régimen sostenible en el tiempo, creo yo. Hay ahí un proyecto mío para que ustedes vean la, para que veas, Rosendo, mi capacidad de negociación. Yo tengo 56 años de aporte. La propuesta es la PUAM más un porcentaje por año, que es como una suerte de capitalización. Pero como decían en la comisión, que yo lo había pensado porque tenía muchos años de aporte, lo topé en 35, aunque ahora estoy jorobando que sean 40. Eh, Dice, si le pagamos por año y usted tiene 56 años de aporte, va a tener una jubilación espectacular. Como no le quiero dar argumentos, he topeado, que a mí me parece injusto, pero yo aporté los 56 años. Bueno,
Tercera reforma que está ahí implícita, además de la laboral, la previsional, la de coparticipación, hay una idea de que ir hacia un esquema más abierto, que la desregulación adquiera otra dimensión que la que ha adquirido hasta ahora. Bueno, ahí de nuevo, yo simpatizo con eso, pero nos vamos a encontrar con que el proceso de transición ese es muy, digamos, áspero. Me parece que la elección, cuando veamos los resultados finales, el mapa electoral, si cambia, va a cambiar ligeramente. O sea, yo creo que el grupo refractario a la reforma, que hoy es más o menos 110, 115 legisladores, va a estar ahí. O si baja 5, sería muy bueno, pero va a estar ahí. O sea, ojo con cómo se hacen las cuentas. Si el gobierno saca más votos, pero los aliados lo pierden, no es ganancia. Es ganancia cuando baja el número de votos del grupo antirreforma. Y ahí el argumento que yo estaba usando en la discusión de acá es por qué no hacemos como Uruguay, que los antirreforma empiecen a aceptar que algunas reformas son sanas e irreversibles en el Banco Central, en el sistema financiero, en la apertura de la economía. O sea, algo como lo que pasó en otros países donde los grupos estos no se volvieron, digamos, irracionales. No sé si te contesté, Rosendo. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho. Yo he tenido hoy un día largo acá, porque aunque no se concrete la sesión, la discusión sigue con una intensidad feroz, porque el problema es la que viene. Entonces, eh, estamos, estamos tratando, o yo estoy tratando, de armar un programa de reforma previsional a prueba de moratorias, con esta lógica de combinar 65 mínimo de edad y jubilación por número de años, por el aporte, tomando la historia de vida, no tomando los 10 mejores años, sino toda la historia de vida, y bueno. A mí me parece que es mejor enfrentar la próxima sesión con eso y no correr el riesgo de que haya un resbalón y ahí sí que vamos a tener un problema grande. Bueno, sí, coincido con que hay que darle una solución viable en el tiempo porque es un factor de futuras crisis, Muy digamos. peligroso porque es mucha la tensión que hay y estamos muy en el límite, muy en el límite. Entonces, estamos varios diputados escribiendo un proyecto que yo creo que es sensato. la- la- el argumento que yo le usé a la gente del equipo económico es: no miren la foto, miren la película. Si el sistema previsional se vuelve mucho más sensato, nos vamos a evitar los problemas que sean los jueces los que no hagan el sistema previsional y ahí se hace mucho más explosivo. Pero bueno, en eso estamos. Yo nunca trabajé tanto como diputado. La verdad, que mi mujer se queja todos los días. Así que digo, a veces cuando la gente está muy quejosa de la política, yo digo, este es un trabajo terrible, porque no afloja nunca. Pero bueno, Sí. gracias a Bueno, todos. muchísimas gracias, muy Gracias, bueno. Ricardo. Gracias. Felicitaciones. Un gusto, Gracias, gracias. Ricardo, muy Muchas amable. gracias. Gracias.